Entonces, el asunto es que estas células satélites van a proliferar y van a diferenciarse donando sus mionúcleos, como ya vimos. Y, a ver, dice Lucas que, lo sacó del curso, pero yo ya lo puse, me parece. Ya solicité ingreso, dice. Sí, ya está. Bien, perfecto. Estamos grabando, muy bien. Bien. Entonces, déjeme un segundito aquí. Las células satélites van a dividirse, van a entregar sus núcleos y van a permitir que podamos hipertrofiar, ¿sí? A grandes rasgos. Ahora, en los deportes de combate de golpeo, como puede ser el kickboxing, en el kickboxing, si ustedes notan, hay patadas a las piernas, a los cuádriceps, y que uno sostiene el golpe con el cuádriceps, ¿sí? La cuestión es que si uno ha hecho kickboxing, el primer día que va a hacer kickboxing, vuelve a su casa rengueando, pero uno es muy necio y vuelve a hacer kickboxing y al otro día renguea más, casi ni puede caminar. Y así pasa al principio, pero luego pasando 3 meses, te ve tu vecino y te dice, ¿qué, no vas más a kickboxing? No, sí, sigo yendo. ¿Pero qué, si no estás rengueando? Ah, no, es que ya no me duele. ¿Por qué se da esa cuestión? La cuestión es que cuando se rompe el músculo necesita tiempo para su regeneración. Y ese tiempo que fue dado por la inmovilización de las células de los procesos inflamatorios ha generado que las células satélites donen sus mionúcleos y se generen proteínas para más puentes de actina y miosina. Pero si yo no le doy el tiempo, entonces lo que ocurre es que este exceso de inflamación genera una fibrosis, genera tejido cartilaginoso, ¿sí? En la zona donde había músculo, y entonces se fibrila la zona, y esta fibrilación permite que a la persona que hace kickboxing no le duele tanto los golpes en esa zona. ¿Por qué? Si yo le doy a elegir a ustedes entre pasarse un alfiler o un clavo en el dedo o en la oreja, seguramente van a elegir en la oreja, y esto tiene que ver con que justamente el tejido cartilaginoso no tiene tantas terminales nerviosas como lo tiene el músculo. Y entonces lo que ocurre es eso, se fibrila la zona y se genera un tejido con menos cantidad de tejido, menos cantidad de terminales nerviosas y genera mayor posibilidad de aceptar golpes, ¿no? Y eso estamos hablando solamente del músculo, no lo tomen como que puede ser de la cara o del hueso, porque el hueso tiene otro proceso que se llama mecanostato óseo, y no piensen que golpeando se van a soportar más el dolor, porque eso es a nivel muscular, ¿sí? A nivel muscular ocurre esto. No estamos hablando de el hueso, ¿sí? O la piel. Muy bien. Entonces, la mecanotransducción y la señalización se da porque justamente el interior de la célula, aquí están las actinas, está comunicado por proteínas hacia el exterior de la célula, la membrana celular. Y cuando yo genero tensiones desde afuera haciendo pesas o golpeando, esas tensiones se comunican desde adentro y desde afuera. Desde adentro lo hacen de la siguiente manera. Perdón. El músculo se contrae, genera tensiones, estas tensiones van escalando hacia la membrana celular hasta llegar a la integrina. La integrina es una proteína de esta forma que cuando se genera tensión ocurre esto y se libera su sitio activo. Entonces la cuestión de liberar el sitio activo, se libera el sitio activo y se fosforila esta proteína generando una cascada de señales que van a activar a la síntesis proteica. También puede ocurrir eso desde afuera porque la integrina está unida a tejido colágeno y cuando se generan tensiones desde afuera, como pasa por ejemplo con los saltos o con todas las fuerzas excéntricas, la integrina también se modifica y permite que su sitio activo se fosforile y de esta manera pueda activar la mecanotransducción, que es la activación de AKT, mTOR, P70S6K, y con esto generación de síntesis proteica, que es bioquímica molecular de ejercicio, algo bastante complejo, porque obviamente tiene muchas interacciones y no quiero en este punto marearlos, pero tiene que ver con estos aspectos bioquímicos.
Vean aquí cómo la integrina activa la mecanotransducción ILK, AKT, mTOR y la síntesis proteica, y entonces nosotros podemos entender que el proceso de trabajo muscular para hipertrofiar no puede ser solamente de qué ejercicio uso, porque el ejercicio no me va a decir nada con respecto a cuánto estimulo yo a todos estos mecanismos de señalización muscular. Ahora bien, las adaptaciones en trabajo de fuerza pueden ser de varias vías. Puede ser a nivel neuromuscular, que haya un cambio en la activación de los músculos agonistas, o sea, que el músculo se active más. También puede ser que haya un mayor reclutamiento de unidades motoras. ¿Esto qué significa? Imagínense que ustedes trabajan en su municipio y contratan a 10 trabajadores para hacer un pozo, y cuando van a revisar la obra, de esos 10 trabajadores que fueron a mandar a hacer el pozo, solamente 2 están trabajando. Esto significa que tienen un reclutamiento de unidades motoras de 2 sobre 10. Pero al hecho de poner un capataz, va a hacer que de esos 10 trabajen 8, porque los otros 2 están sindicalizados. ¿Bien? Pero más o menos el entrenamiento de fuerza es poner un capataz. Significa que tu masa muscular que tengas, que trabaje más, que más unidades de esa fibra muscular trabajen, ¿sí? Nosotros del músculo no trabaja todo el tiempo, pero podemos hacer que trabajen más tiempo, ¿sí? Con el entrenamiento. También se da una mayor frecuencia de disparo, y esto tiene que ver con la cantidad de hercios por unidad de tiempo, que permite entonces que el músculo sea más rápido. También hay una mejor potenciación refleja, esto tiene que ver con el reflejo miotático, que se acopla más rápidamente a la contracción de la actina con la miosina, y también hay una coactivación del antagonista más rápida, que significa que el músculo que frenaría el movimiento, el contrario, ese se relaja más rápidamente. Por ejemplo, el agonista es el bíceps, el antagonista es el tríceps. Si yo voy a flexionar el codo, necesito que el que extiende el codo esté relajado. Entonces hay una mejor coactivación, una mejor comunicación entre los músculos, y entonces fluye más rápido el movimiento, ¿sí? Estas son las adaptaciones neuronales que podemos generar con trabajo de fuerza. Y pueden observar ustedes aquí que estas adaptaciones neuronales se dan muy rápidamente. Aquí vemos la electromiografía de superficie, que mejora mucho las variables neuromusculares al principio del entrenamiento de fuerza, ¿sí? Hasta prácticamente las 8 semanas. Luego genera una especie de plató, una llanura, pero que la fuerza sigue subiendo. Este incremento de la fuerza, ya no alineado a las mejoras neuronales, tiene que ver con las mejoras estructurales, con la hipertrofia. De la misma manera que sube, baja. Entonces lo primero que gano es lo primero que pierdo. Esto significa que si yo dejo de entrenar un par de semanas, mis niveles anatómicos de fuerza no van a haber sido afectados. Van a haber sido afectados mis niveles neuromusculares. Por tanto, después de un periodo de desentrenamiento de 2 o 3 semanas, no tengo por qué volver a generar hipertrofia, porque yo no perdí masa muscular, perdí activación, perdí justamente todas estas, se perdió bastante de estas adaptaciones. Por tanto, mi entrenamiento tiene que ser más de origen neural que anatómico. Estas investigaciones a nosotros nos permiten tomar decisiones metodológicas después para tomar buenas decisiones y mejorar la carrera del deportista. Ahora bien, si yo hago un trabajo de fuerza propiamente dicho, lo que va a mejorar es la fuerza, no la velocidad. Aquí tenemos el parámetro de fuerza y aquí los parámetros de velocidad. Mientras más aquí nos acerquemos, más veloz. Vean cómo se mejora mucho la tasa de producción de fuerza, ¿sí? ¿Cuánta fuerza pudiste generar al final? Ahora bien, si yo hago trabajos con ciclos de estiramiento-acortamiento, como este que vemos aquí, lo que mejora mucho es la tasa del desarrollo de la fuerza, que se viene a expresar como una mejora de la velocidad de contracción muscular. Y entonces la idea sería que en la preparación general trabajemos la fuerza, elevar los niveles de fuerza, y en la preparación especial elevar los niveles de desarrollo de la fuerza.
¿sí? La tasa del desarrollo de la fuerza, que yo aplique fuerza más rápidamente. Entonces, recapitulando, las primeras mejoras de fuerza se dan por aspectos neuronales y luego por aspectos hipertróficos, ¿sí? Esto nosotros tenemos que tener cuidado para no pasar de categoría a nuestro peleador. Por eso los procesos de fuerza que yo coloco nunca van a superar las 8 semanas. Hago procesos de 4 a 6 semanas como máximo y luego corto el trabajo de fuerza, hago pura velocidad sin masa y vuelvo a recuperar. Bien, esa fue la parte dura, la parte que tiene que ver con aspectos bioquímicos y fisiológicos, y ahora vamos a entrar a la parte metodológica. Ya pasamos el núcleo duro, ahora vamos a la parte metodológica, y luego vamos a los ejercicios, ¿sí? La fuerza es importante porque se vincula con múltiples áreas. La fuerza, podemos entender que tenemos fuerza explosiva, fuerza potencia, fuerza máxima, fuerza resistencia, y esto en sí vendría a ser expresiones de contracción muscular. Actualmente se dice que ya no existe la fuerza potencia, la fuerza explosiva y todo eso, pero a nivel pedagógico nos puede servir para orientarnos. ¿Qué significa esto? Sostener niveles de tensión durante un tiempo, generar una tensión de una forma muy rápida con poca masa, generar una tensión de una forma muy rápida con masa considerable, o generar una tensión del músculo con mucha masa sin considerar el tiempo en el que se mueva, ¿sí? A nivel fisiológico sería eso. A nivel pedagógico o a nivel metodológico se están peleando mucho por esto, pero en realidad no deja de ser unión de puentes de actina y miosina. La cuestión es que buenos niveles de fuerza me permitirían luego desarrollar buenos niveles de velocidad, acompañado con la parte metabólica, por supuesto, y esta velocidad puede generar una buena velocidad de reacción o de acción. También afecta de manera positiva a la resistencia, porque el hecho de tener buena masa muscular significa que tengo buenos almacenes de glucógeno, que al mismo tiempo tengo buena cantidad de mitocondrias, y entonces de esta manera puedo favorecer la vía glucolítica o la vía oxidativa si tengo una célula muscular grande que me permita a mí almacenar justamente las mitocondrias o los almacenes de glucógeno. Y el hecho de que yo tenga buenos niveles de fuerza, buenos niveles de velocidad y de resistencia afectan de manera positiva a la técnica, porque el hecho de que yo no esté cansado me permiten a mí desarrollar una buena técnica o competir con una buena técnica por falta de fatiga, y de esta manera generar con todo esto una táctica de combate adecuada. ¿Sí? Muy bien. Aquí tengo dos compañeros esperando. Muy bien. Entonces, yo tengo que saber para qué voy a desarrollar la fuerza. ¿Cuál es mi objetivo en desarrollar la fuerza? Y vamos a poner un ejemplo, que es el taekwondo, para que nosotros podamos traspolar esto a nuestros respectivos deportes de combate. En el taekwondo se requiere conectar golpes con el puño, pero mayoritariamente con las piernas, ¿sí? La fuerza la voy a necesitar para eso, en lo que son los ataques. Pero también voy a necesitar fuerza para desplazarme, ¿sí? Como están haciendo aquí, para saltar con los golpeos, para girar a una pierna. Voy a necesitar niveles de fuerza para absorber los golpes, con la parte del core, del cuello, de las piernas o de los brazos, ¿sí? Entonces, para todo esto yo voy a necesitar desarrollar la fuerza. Como dijimos, las fuerzas generan, obviamente, lesiones. La mayor cantidad de lesiones no son fracturas o cosas así, sino más bien son contusiones, inflamaciones. Y estas se dan particularmente en la zona del cráneo, de la cabeza, o de las extremidades inferiores. Esto en investigación de kickboxing. Bien, definiendo la fuerza, podemos ver que la fuerza física, la fuerza de Newton, no es la misma que la fuerza fisiológica. La fuerza física es masa por aceleración, pero la fuerza fisiológica tiene que ver como un proceso, como si fuese una filmación, como si fuese una película, no como si fuese una fotografía. Ustedes pueden ver que en nosotros la fuerza muscular es una capacidad neuromotora. ¿Se acuerdan del potencial de acción que iba a la célula muscular? Y esta capacidad neuromotora nos va a permitir generar tensión, la tensión que se da en el puente de actina y miosina. Y con esto transmitir momentos
esta es la palabra clave, de fuerzas para oponerse a fuerzas externas. Son dos palabras claves. ¿Esto por qué? Depende cada momento. Si yo voy dividiendo la película en momentos, segundos, depende cada momento, hay una fuerza externa que se va a presentar. Por ejemplo, imagínense que yo voy corriendo, la fuerza externa que tengo que movilizar es mi propio peso corporal, y de repente veo a un amigo en su motocicleta que está pidiendo que lo empujen, entonces voy corriendo, en esos momentos la fuerza tiene que ver con mi peso corporal, pero cuando llego a mi amigo en la motocicleta y lo empiezo a empujar, la fuerza sube, y luego baja por la inercia. Entonces, en cada momento que yo tome fotografías de esos niveles de fuerza que aplico, cada nivel de fuerza en cada momento tiene que ver con la fuerza externa que yo estaba movilizando. Por eso es que el concepto de fuerza es dinámico, no es estático. Si yo le pregunto a ustedes qué fuerza se aplica en un golpe cruzado de boxeo y le pongo las opciones de fuerza rápida, fuerza explosiva, fuerza máxima, los estaría engañando porque en realidad se ven todas. La fuerza se comporta de manera dinámica y va cambiando de acuerdo a la fuerza externa. Entonces, entendiendo ese comportamiento de la fuerza muscular, así debemos entrenarlos. ¿En qué momento hay más resistencia? Bueno, en ese momento yo tengo que poner más resistencia al movimiento que voy a entrenar. Por ejemplo, nosotros hacemos trabajo de uppercut en una polea, pero al final de la polea le ponemos una banda elástica para que frene abruptamente. Y si yo voy a conectar un uppercut, todo este camino no va a ser tan difícil, pero al final va a frenarme el mentón de mi rival y se va a frenar la mano y tengo que transferir ahí mucha fuerza. Entonces, cuando yo agarro la polea, muevo rápido porque no está pesado, pero al final se me frena abruptamente la mano por la banda elástica que le puse al final, entonces se asemeja a las fuerzas que yo voy a enfrentar después. Y entonces respeta el principio de correspondencia dinámica que genera mayor transferencia de este ejercicio a esta técnica. Y ese es el secreto de un preparador físico que tiene que generar ejercicios que se parezcan a la técnica para que haya mucha transferencia en la ganancia de fuerza de la técnica. Ahora bien, cuando nosotros armamos una sesión de fuerza, debemos considerar ciertos parámetros. Un parámetro muy importante es la intensidad a la que voy a trabajar. Voy a trabajar con masas muy pesadas, es fuerza máxima, y eso va a mejorar mi reclutamiento de unidades motoras, pero no mi velocidad. Eso lo puedo hacer en la preparación general. A medida que me acerque a la pelea, tengo que bajar la masa y subir la aceleración. Y entonces, esta intensidad va a ir bajando con el paso del tiempo, hasta que llega a una intensidad de 0 peso extra. ¿Sí? Las pausas, las repeticiones y las series, así como el porcentaje, la intensidad, van a marcar la metodología, y esta metodología del entrenamiento va a marcar las adaptaciones que se vayan a dar por todas las afectaciones fisiológicas y bioquímicas que generaron al interior de la masa muscular. ¿Sí? Y por otro lado, lo que yo les decía, la biomecánica. ¿Qué movimiento voy a usar para mejorar qué técnica? No es lo mismo hacer este movimiento que hacer este movimiento. Entonces puedo agarrar una barra parada, ponerle disco y hacer este movimiento, va a tener más transferencia la ganancia de fuerza de esta técnica que este otro ejercicio. ¿Sí? Entonces son dos cosas que hay que considerar, la biomecánica y la fisiología. Para controlar la calidad de contracción muscular, existen diversos elementos, como pueden ser un encoder lineal, o como pueden ser, por ejemplo, electromiografía, que yo uso, por ejemplo, estos, que pueden encontrarse en los laboratorios o en los equipos de alto rendimiento, pero que en el campo cotidiano nosotros podemos utilizar la percepción subjetiva del esfuerzo. Ya hay muchos estudios que han vinculado este tipo de elementos con la percepción, entonces dijeron, bien, vamos a trabajar con fuerza máxima y vamos a ver cuánto nos dicen que perciben. Vamos a trabajar con parámetros de fuerza explosiva y vamos a ubicarlo dentro de esta tablita. Ahora vamos a trabajar en fuerza potencia y vamos a hacer lo mismo. Entonces, surgen alternativas para aquel que no tiene tecnología para entrenar, que es en la comparativa de la buena correlación de la percepción del esfuerzo con los elementos del control interno de la carga.
La cuestión es que el que tenga estos aparatos va a poder controlar que la aceleración de la masa no caiga tanto como para que yo me haga lento. Ya en el periodo de preparación especial o específico, yo tengo que controlar que la masa se mueva muy rápido y que no caiga la velocidad. Porque si cae, voy a hacer a mi peleador más lento. Entonces yo uso este tipo de elementos. El que no lo tenga porque es caro, puede utilizar la percepción del esfuerzo y que se mantenga la percepción del esfuerzo entre 1 y 4. Si sube la percepción del esfuerzo más de 4 es porque ya está demasiado lento y hay que cortar la serie. Ahora bien, existen otros, como por ejemplo son el Miotes, que es un acelerómetro, ¿sí? El VeloWin, que es una cámara que filma desde frente, u otros encoder que te permiten tener un trípode y mirar a la potencia que estás desarrollando para controlar la carga de entrenamiento. Todo esto se hace si uno tiene un equipo de alto rendimiento, con un peleador profesional, campeón del mundo en lo posible, y con un buen promotor que le paga al preparador físico, y controlar así que el peleador cada vez sea más rápido, más potente, más explosivo, más ágil, a partir de un muy buen control de las cargas internas de trabajo. En el caso de no poder, se usa percepción subjetiva del esfuerzo. Eso no se preocupen, no es excluyente. Déjenme ver si puedo sacar esto acá. Bien. La cuestión es que es importante controlar la aceleración de la masa que vamos a utilizar más que nada en el periodo de preparación especial, porque si yo no controlo la velocidad de la masa, si a mí me da lo mismo que la velocidad de la masa se mantenga por arriba del 90% de la máxima lograda, o por debajo, voy a generar dos tipos de entrenamiento completamente distintos. Observen aquí. Si trabajo viendo que la masa no baje más allá de un 10% de su velocidad inicial, eso lo pueden ver ustedes en el entrenamiento o escucharlo, en donde ven que tiene buena aceleración o escuchan el golpeo de la barra, entonces dicen, bueno, estamos bien, pero cuando dejen de escuchar el golpeo de la barra o que no acelera suficiente, paren las repeticiones. Si yo trabajo entre el 30 y el 50% del RM, a velocidades altas, mejoro la fuerza explosiva. O sea, uso la zona de entrenamiento de fuerza explosiva. Pero con los mismos pesos, si yo dejo que caiga la aceleración, entonces estoy trabajando el método de resistencia a pesos bajos, que es un método que genera hipertrofia muscular y enlentecimiento. Entonces, el mismo peso me puede hacer rápido o me puede hacer lento. Si yo trabajo rápido, me vuelvo rápido, y si trabajo lento, me vuelvo lento, con el mismo peso. Lo mismo ocurre para el rango del 55 al 85% del RM. Puedo mejorar la fuerza-potencia si lo muevo rápido y veo que no baje la aceleración, o puedo generar un método hipertrófico, generando mucha hipertrofia, pero un enlentecimiento de la fibra muscular. ¿Sí? Con respecto a la fuerza máxima, no hay variación de la aceleración, porque es fuerza máxima, pero sí la intencionalidad de moverla rápida te vuelve rápido, y la falta de intención de moverla rápida te vuelve lento, por más que la velocidad no varíe. Es un estudio que hizo González Vadillo, este es de Naclerio. El protocolo que propone Fernando Naclerio para determinar en qué zona están los pesos donde yo me puedo volver más rápido, la zona de máxima eficiencia mecánica, es este protocolo. Es un poquito viejo ya, 2006. Calcular el RM, calcular el 100%, por ejemplo, press de pecho, cuál es el peso que podés mover una sola vez. Supónganse que sea 100 kilos, para hacer fácil los números, y poner un 30% de ese RM. Por ejemplo, poner 30 kilos y mover 3 veces lo más rápido posible. Calcular la potencia media con el encoder, como vimos previamente, aquí, con estos aparatos, ¿sí? Que te da potencia media, potencia propulsiva y demás. Entonces, calcular la potencia media, subirle al 45%, descansar un minuto en el medio, y buscar nuevamente la potencia media, subirle al 50%, descansando un minuto en el medio, buscar la potencia media, y así vamos subiendo. La cuestión es que te forma una U invertida. Y entonces,
lo que vamos a hacer es ir cargando en la barra y vamos determinando las potencias. Por ejemplo, con 40 kilos, 1629 watts. Con 60 kilos, 1982. Con 80 kilos, 2200 watts. Y así va generándose la curva. Cuando encontramos el dato máximo, le pedimos a la aplicación que nos dé un corte. Aquí pedimos al 95%. Entonces, del máximo bajamos al 95% y hacemos el corte. Cuando hacemos el corte, vamos a encontrar dos puntos de corte. El primero, que es donde empieza la zona de máxima eficiencia mecánica, y el segundo, que es donde termina. La cuestión es que con todos estos pesos que están aquí adentro, desde 65 kilos hasta 105, yo puedo mover la barra arriba del 95% de mi potencia máxima. Y entonces me voy a volver potente, me voy a volver más rápido. Pero si tu peleador es muy fuerte, pero poco rápido, trabaja en esta zona que va a mejorar su velocidad. Si tu peleador es muy rápido, pero poco fuerte, trabaja más en la zona de fuerza. Y si tu peleador está equilibrado, empieza por aquí y termina por aquí el proceso de entrenamiento. Y de esta manera, con la zona de máxima eficiencia mecánica, podemos asegurar que mi peleador va a ser más rápido y más fuerte el día de la pelea. Bien, para ello también tenemos algunas tecnologías que están surgiendo ya hace años que tienen que ver con control de la fuerza aplicada con el elemento específico. Actualmente ya hay algunos sacos que tienen medidores de potencia, algunos guantes como este caso que tiene medidores de potencia, algunos guantes que ya vienen con medición de potencia, de fuerza, y aceleración e infieren potencia. Esto es fuerza, este mide fuerza, pero al ponerle un acelerómetro se puede inferir potencia, entonces también existen esos. Y nosotros podemos controlar la calidad de contracción muscular en el golpeo, que no baje cierto umbral para dosificar la carga de forma adecuada y que me genere estímulos de potencia adecuados que no me vuelvan lento. Porque recuerden, entrenar lento te vuelve lento, entrenar rápido te vuelve rápido. Bien, actualmente hay otras tecnologías, esto me lo pasó Asís, así que Asís de hecho está en este curso, que miden fuerza y aceleración e infieren potencia. El gran amigo Asís de Holanda nos va a estar después mostrando cómo lo usa él. Y pueden ver aquí cómo están las dos variables, ¿no? Velocidad y potencia, ¿sí? Poder. Y cómo va fluctuando. Yo debería ir controlando que estos picos se mantengan altos y que no se generen valles prolongados porque, bueno, evidentemente va a afectar al proceso de adaptación muscular. Aquí vemos otro videito, ahí atrás sale Asís en el reflejo, en donde, claro, evidentemente uno puede estar controlando la calidad de contracción muscular del atleta en el gesto específico, que es lo más idóneo. Nosotros todavía estamos aquí en Latinoamérica y es difícil por ahí conseguir esto, pero evidentemente con el paso del tiempo va a llegar y para que nosotros podamos aprovechar realmente estos elementos, debemos inicialmente adquirir el conocimiento científico que nos va a permitir sacarle mucho más rédito a este tipo de elementos. De tal manera que nosotros le pidamos al boxeador hacer una tanda de golpes manteniendo cierto nivel de potencia, y cuando este nivel de potencia caiga por debajo del 90%, suspender la frecuencia de golpe, del entrenamiento por frecuencia de golpe. Bien, también cuando vayamos al gimnasio debemos sacar el 1RM. El 1RM lo podemos sacar de forma directa, que es el 1RM es el término que utilizamos para indicar cuál es el peso máximo, ¿sí? Que cada persona puede movilizar solamente una vez en determinado ejercicio. Este indicador externo de la fuerza máxima puede inferirse mediante un test máximo directo, como están haciendo aquí, o mediante un test indirecto, utilizando algunas fórmulas que se crearon para ello, o utilizando aplicaciones actualmente de fotometría, como las que propone Balsarore, el profesor Balsarore, en su aplicación Powerlift. También se pueden sacar con el método de 2 puntos o inclusive con encoders o acelerómetros. La cuestión es que si no tenemos nada de eso, podemos hacer esta ecuación, por ejemplo, Lander,
dice que usted ponga un peso con el que pueda hacer menos de 10 repeticiones, haga las máximas que pueda, supongamos que hicieron 5 con 50 kilos, y entonces pone aquí 50 kilos dividido 1.013 menos este número por 5 repeticiones. Obviamente siempre se resuelve primero las multiplicaciones, entonces hacemos 5 por esto, y luego hacemos esto menos ese resultado, y luego hacemos 50 kilos dividido esto y nos va a dar el RM. Estas fórmulas nosotros las podemos poner en un Excel, como esta otra fórmula también. Las ponemos en un Excel aquí en esta columna, y aquí ponemos las variables de peso y repetición, y nos daría el 100%, y si multiplicamos por 0.9, 0.8 o 0.75 nos daría los porcentajes. La cuestión es que arriba ponemos un orden nominal para determinar la zona de fuerza potencia o fuerza explosiva o fuerza máxima, y vamos dosificando los entrenamientos con los kilos que van a ir de más a menos, de mucha masa a mucha aceleración. ¿Sí? De esta forma vamos a mejorar primero los niveles de fuerza, luego la tasa del desarrollo de la fuerza, hasta generar altísimos niveles de fuerza útil. Entonces, la idea, si la fuerza es la masa por la aceleración, es ir de la masa a la aceleración desde diversas metodologías. La metodología del entrenamiento de la zona de la fuerza máxima, la metodología del entrenamiento de la zona de la fuerza potencia, la metodología del entrenamiento de la zona de la fuerza explosiva, con altos pesos y luego ir bajando los pesos e incrementando las aceleraciones. ¿Sí? Esto para mejorar la potencia en los deportes de combate. Ahora bien, no siempre deberíamos nosotros llegar a la máxima aceleración posible, porque debemos procurar siempre llegar hasta la aceleración útil. Imagínense que entrenan peleadores de sumo y yo tengo que mover la masa corporal de mi adversario. Si yo trabajo demasiado ágil y demasiado rápido, con pocos pesos y mucha aceleración, va a ser poco real cuando vaya a empujar a mi compañero. Entonces, lo que va a determinar hasta dónde uno puede... A ver, déjeme ver qué es esto. Levantó la mano, sí, bueno. Después, al final vamos a contestar preguntas, porque puede venir la respuesta en la siguiente diapositiva. Hasta dónde uno debe bajar la masa e incrementar la aceleración lo va a dar exactamente la masa que debo yo movilizar, por ejemplo. Y eso lo va a determinar la técnica. Si yo voy a hacer una llave, por ejemplo una mataleón, lo que voy a estar yo estimulando es la fuerza del proceso en el que yo voy a meter la mataleón, porque una vez que está colocada la técnica, ya ni siquiera hay que hacer mucha fuerza, sino el proceso de colocar la técnica. Pero este proceso puede durar más de un segundo y las fuerzas a las que me enfrento son altísimas. Por momentos yo voy a vencer a mi rival y por momentos me va a vencer y por momentos vamos a estar igualados. Por tanto, van a ser unas fuerzas concéntricas, isométricas y excéntricas variables y prolongadas. Concéntricas porque por momentos lo voy a estar venciendo. Excéntricas porque por momentos me va a estar venciendo. E isométricas porque vamos a estar iguales en un momento, soportadas a lo largo del tiempo, ¿sí? Hasta que alguien salga de la técnica o se coloque la técnica. Entonces, en el periodo de acumulación, en la preparación general, empiezo por la mayor masa, trabajo de forma excéntrica. ¿Qué hago con esto? Hago lo siguiente, me pongo en un remo, ¿sí? Agarro con las dos manos la palanca de remo, tiro con la fuerza de 1 RM que puedo hacer con las dos manos, y después suelto una mano y dejo que me venza el brazo. Vuelvo y dejo que me venza. De esa manera trabajo la fuerza excéntrica de forma específica. En el siguiente periodo de transformación, que es la preparación especial, trabajo de forma isométrica. Entonces, ¿qué agarro? Agarro una pelota y hago fuerza, o agarro el muñeco y hago fuerza, ¿sí? O agarro y trabo la barra, trabo la polea y hago fuerza con la polea trabada, ¿sí? Y finalmente, lo que voy a hacer es fuerza máxima, ¿sí? Con ese mismo movimiento, pero con niveles altos de fuerza, porque
De esta manera se va a comportar la técnica. Ahora, un derribe, cuando yo voy a derribar a mi compañero para tumbarlo, tengo que movilizar la masa de su cuerpo, ¿sí? Es una masa alta. Entonces podemos pensar que es fuerza-potencia, porque no solo la voy a derribar, la voy a tratar de derribar rápidamente. Entonces es una expresión de fuerza-potencia. Al mismo tiempo, esto evidentemente me va a llevar más tiempo que un golpe de puño. Hablamos de unos 400 a 600 milisegundos. Entonces, empiezo por la mayor fuerza, fuerza máxima, luego bajo la masa y subo la aceleración, trabajando fuerza-potencia en su rango superior, y luego fuerza-potencia en su rango inferior. Y ahí corto la bajada de masa, y corto la elevación de la aceleración. ¿Por qué? Porque la masa va a seguir siendo la de mi rival. En cambio, una patada, voy a movilizar mi pierna, y esto me va a demorar unos 300 a 400 milisegundos. Entonces es una expresión de fuerza explosiva. Por tanto, hago fuerza máxima, fuerza potencia, fuerza explosiva, con los porcentajes que corresponden a cada área. En un golpe de puño va a ser una fuerza rápida, va a ser algo muy rápido, entonces va a demorar 200, máximo 300 milisegundos. Entonces hago fuerza máxima, fuerza potencia, fuerza explosiva, fuerza rápida. Y los desplazamientos, como tienen muchos ciclos estiramiento-cortamiento y aporte de reflejo miotático, es fuerza reactiva, es muy rápido, entonces trabajo fuerza-potencia, fuerza explosiva y fuerza rápida. Estos serían los procesos de transformación de la masa a la aceleración, pero hasta la aceleración útil, dependiendo de cada tipo de técnica, ¿sí? Por eso esto es un curso de potencia de deportes de combate, porque se especializa en eso. Y como les comentaba de Vadillo, que hizo estos estudios en donde vio que ante el mismo peso de fuerza máxima, un grupo le dijeron que trate de moverlo lo más rápido posible y el otro dijeron que no importa el tiempo. Las aceleraciones fueron iguales, pero el que trató de moverlo lo más rápido posible generó adaptación a fibra rápida y los otros adaptación a fibra lenta. Así que por más que estemos en periodo de preparación general, trabajando la fuerza máxima, vamos a tratar de mover la barra lo más rápido posible, aunque no se note, ¿sí? Bien, la idea es que con una buena metodología del entrenamiento de la potencia de deportes de combate, nosotros lleguemos a esto, a que 4 semanas antes de la pelea, tener una potencia pico de 3.744 watts y llegar al día de la pelea con 4.059 watts. La preparación física dejó de ser algo empírico y algo místico y empezó a ser más científico, y nosotros debemos poder ofrecer resultados. Por ejemplo, si ustedes van al médico y le hacen un análisis de sangre en donde sale alguna enfermedad, usted dice, miren, usted tiene esta enfermedad, aquí están los resultados. Tómese este medicamento, vuelva, le vamos a hacer análisis y vamos a contrastar que esto que se ve aquí ya no tiene que estar aquí. Eso es ciencia. Nosotros hacemos lo mismo. Te mido tu nivel de potencia, te entreno y te vuelvo a medir tu nivel de potencia y tiene que estar más alta. ¿Por qué? Porque nosotros ya somos profesionales. Y lo que estamos buscando dentro del Círculo Internacional de Expertos en Deportes de Combate es profesionalizar el área, que sepamos exactamente qué va a pasar cuando hagamos tal cosa, para que nos puedan contratar para mejorar tal cosa. Es así que si a mí me dicen, yo quiero mejorar mi velocidad de golpe, yo les voy a medir la velocidad inicial de su golpe, los voy a entrenar y les voy a medir la velocidad final y les voy a mostrar las diferencias, porque si no, ¿por qué me van a pagar a mí? Si me dicen quiero mejorar mi pegada, yo les voy a medir su pegada, voy a entrenarlos y voy a volver a medir la pegada y tiene que estar más alta, ¿sí? De esta manera es que debemos trabajar para profesionalizar nuestra área y que nuestro trabajo tenga un valor como puede tener el de un ingeniero, un médico o cualquier otro profesional. Muy bien. Entonces, nosotros lo que vamos a trabajar a nivel ya elite, en lo que es la fuerza en deportes de combate, lo vamos a trabajar con aceleraciones. Si nosotros hacemos el protocolo, por ejemplo, este protocolo de Malden Jovanovic, en donde justamente lo que vamos a ver es un porcentaje de fuerza asociada a una velocidad, a una aceleración. ¿Por qué? Porque realmente de repente mejora mucho los niveles de fuerza a mi peleador, y entonces mis RM está sobreestimado y entreno a otra intensidad. Entonces, fíjense, si yo trabajo al 60% del RM, voy a encontrar una aceleración de 0,8 metros por segundo, ¿sí?
Si yo controlo la aceleración por cada masa que le pongo, y yo ya tengo un test inicial donde dice la regresión lineal, voy a poder saber cuál es su aceleración para cada porcentaje por más que cambie mi RM. De esta manera, controlar las aceleraciones me va a permitir a mí saber con qué porcentaje voy a estar trabajando, aunque cambie mi fuerza a lo largo del proceso de entrenamiento. Tanto sea para abajo o para abajo por fatiga o para arriba por adaptación. ¿Sí? Este protocolo de Mladen Jovanovic, donde dice, haz 2 o 3 repeticiones con entre 30 y 40, 2 más con 40-50, 1 o 2 con 60-70, lo que nos va a dar son los puntos para luego trazar la línea y hacer esta regresión lineal y poder saber qué aceleración va para cada porcentaje del RM y entrenar con aceleraciones. La idea sería que al final del proceso de resultado nosotros hayamos mejorado mucho la parte que nos interesa. Este caso, por ejemplo, es para boxeo y está muy bien porque fíjense que las masas más pequeñas mejoraron mucho su aceleración y las masas más altas no tanto, pero como es para boxeo está bien esta adaptación. Si esto hubiese sido igualito en todo, estaría mal porque a mí no me interesa mejorar mucho la aceleración de estas masas, me interesa mejorar las de estas. Y es por eso que yo les contaba que yo hago procesos de entrenamiento de la fuerza de no más de 6 semanas, porque hago un poco de fuerza máxima 1 o 2 semanas, luego algo de fuerza potencia 2 o 3 semanas y luego fuerza explosiva. Y entonces el mayor cantidad de estímulos va a estar aquí, ¿sí? Y muy poquito aquí. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es mejorar esto, no quiero mejorar esto, porque mi fuerza que voy a aplicar en los golpes se va a encontrar en estos tiempos, ¿sí? Entonces ahí está el secreto de un preparador físico, mejorar lo que tiene que mejorar y lo que no hace falta, ¿sí? Muy bien, vamos a poner al profesor que se salió, ahí está. Entonces, ahora vamos a hacer una pausa nuevamente, ¿sí? Las pausas, siempre les digo, no son para ustedes, son para mí, por mi voz, y los voy a dejar dialogar un poquito. Anoten sus preguntas para el final de la conferencia en la mesa redonda, que en la siguiente vez que ya, el siguiente bloque ya vamos a terminar lo que vendría a ser este curso en la parte teórica y vamos a empezar a dialogar con las preguntas y respuestas. Ahora van a poder habilitar sus micrófonos, yo me salgo a descansar y a tomar un poquito de agua. ¿Cómo va, colega? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le van entendiendo al curso?